Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de servicio. Tal como lo anunciamos ayer, pues vamos a continuar con el Salmo 119, que es el salmo más extenso, o mejor, el capítulo más extenso de toda la palabra de Dios. Vamos a ver, o más bien a recordar, que el Salmo 119 está dividido en 22 partes. Y cada uno inicia con una letra del alfabeto hebreo. Y hoy vamos a ver algo que es importante para mí como siervo, dentro de mi oración delante de Dios. Nuestro tema de hoy, como lo anunciamos ayer, confirma y haz conforme. Vamos entonces al versículo 33 y vamos a ir a este bloque o esta parte, a la letra, no sé cómo pronunciarla, E o G, H-E. Vamos al versículo 33 que dice así: enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hemos visto aquí en este salmo, inclusive del día de ayer, que constantemente yo como siervo he de pedirle al Señor, orarle a Él: enséñame el camino de tu palabra, enséñame. Continuamente de pedirle a Dios que me enseñe. Nunca esto puede faltar en mi oración. Dice, y lo guardaré hasta el fin. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Enséñame el camino de tus estatutos. Miren que aquí en este segmento, en esta parte, una de las 22 partes, hoy estamos viendo esta. Bueno, y será la única parte que veremos. Veremos otras también que tiene que ver con esto, con esta temática el día de hoy, en cuanto al servicio con siervo. Pues tiene mucho que ver con el camino, con la senda. Pues el versículo 33 me habla acerca del camino y me habla el versículo 35 de la senda. Ahora, aquí también, pues, bueno, y no es la única parte que la menciona. Inclusive, miren lo que dice el versículo 37. Para aquí mencionar algo que no puede pasar inadvertido. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y que aquí me habla acerca de enséñame el camino, guíame por la senda, avívame en tu camino. 3 puntos importantes. ¿Pero a qué se me está refiriendo? El camino. Si yo estoy andando en los caminos de Dios, si yo estoy siendo guiado por Dios, Dios me guía, Señor. ¿Cuál es tu guía para mí en este momento? ¿Cuál es la senda que he de tomar? ¿Cuál es tu voluntad para conmigo? Ayúdame para yo tomar la decisión que es la mejor. Pero también me dice aquí la palabra de Dios, avívame en tu camino. Avívame. Y que este punto final es clave. Porque el camino de Dios muchas veces no puede ser mi camino. ¿Y yo qué necesito? No ir de mala gana por el camino del Señor, sino ir avivado. Avívame en tu camino. E ir feliz, gozoso. Avívame de buena gana. Pero ¿a qué se refiere? Cuando dice aquí, enséñame el camino, guíame, enséñame, guíame y avívame. El camino, la senda, y nuevamente mencioné el camino. ¿Saben a lo que se refiere? Tus estatutos, tus mandamientos, a la palabra de Dios. Entonces no puede ser posible que Dios me muestre un camino contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo he de amar la palabra, he de amar su palabra, toda ella para mí.
¿Y esto qué significa? El versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo. Nuevamente, al siervo. Confirma. ¿Y a qué se refiere? Tu palabra a tu siervo. O sea, confirma tu camino. Confirma tu senda a tu siervo. Confírmala. Pero aquí no puede pasar algo por alto. O sea, lo que dice, cuando dice, guíeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Yo tengo mi corazón. No en mi camino, sino en tu palabra tengo mi voluntad. Ahí está. Ahí está mi voluntad, en tu palabra. ¿Cuál es tu voluntad? Pues ahí está, en tu palabra. ¿Ve? Y esto es lo que yo tengo que hacer. Ahí está mi voluntad. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo debo hacer. Y cuando eso ocurre, entonces Él aviva mi camino. También advierte, aparta mis ojos que no vean vanidad. Mis ojos me dicen, vaya por este lado, pero la palabra de Dios me dice, no, toma este camino. La palabra me enseña y me guía para que yo tome este camino y luego me aviva. Aparta mis ojos. Porque muchas veces yo lo que quiero es tomar un camino lleno de vanidad. Y eso es lo que el mundo hace, tomar ese camino que está inundado de vanidad, que solo ofrece vanidad. Pero ¿qué es lo que dice? Mi voluntad no está en la vanidad. Mi voluntad no está en ello. Aparta mis ojos de ello. Y por eso, ahí está tu palabra. Confirma la palabra a tu siervo. Y sí, efectivamente, luego yo tomo ese camino, el cual es avivado, y después digo, ay, Dios mío, siquiera tomé este camino. Siquiera tomé el camino de tus estatutos. Siquiera me dejé guiar por la senda de tus mandamientos. Y mi camino, Señor, tú lo has avivado. Y mira cómo me está yendo. Señor, confirma tu palabra a tu siervo. Y Dios lo confirma. Vamos al versículo 76 y 77 de este mismo salmo. Recordemos, confirma tu palabra a tu siervo. Y ahora este versículo. Sea ahora tu misericordia para consolarme. La misericordia del Señor. Recordemos que por su misericordia es que Él afianza su bien sobre mí. Recordemos el tema del día de ayer. Haz bien a tu siervo. Primero. Segundo, Señor, tú has hecho bien con tu siervo. Bien has hecho con tu siervo. Y tercero, afianza tu bien sobre tu siervo. ¿Y cómo? Por medio de tu misericordia. Y nuevamente aquí toma el Salmo 119. Dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y aquí vuelve a aparecer el término siervo. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Detengámonos aquí entonces, en esta parte. Estas son las únicas dos partes de las 22 de las cuales consta este Salmo 119 que vamos a compartir el día de hoy. Confirma tu palabra a tu siervo, confirma y haz conforme a lo dicho a tu siervo. O sea, conforme a tu palabra. Señor, confirma tu palabra a tu siervo. ¿Cuál palabra? Aquella a la cual tú me has enseñado para guiar. Pues me has enseñado. Me enseñas el camino. Aquella palabra que me guía por la senda de tus mandamientos. Aquella que aviva mi camino.
confirma tu palabra a tu siervo y ahora haz conforme. Confirma y haz conforme. Esa es entonces también mi oración. Y esa es nuestra oración en esta noche, en este día, en algunos lugares. Quiero pedirles que lo hagan de esa manera. Cuando nos acostemos, cuando vayamos a descansar. Conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y conforme a lo que tú has dicho, ¿dónde? Pues en tu palabra. Pero miren que la misericordia de Dios es aquella la cual me consuela. Luego dice, venga a mí tus misericordias para que viva. Para que yo viva. Recordemos también algo que compartíamos el día de ayer. Haz bien a tu siervo para que viva. Era nuestro primer punto. Para que guarde tu palabra. Era nuestro segundo punto. Vengan a mí tus misericordias para que viva. La misericordia de Dios me consuela. La misericordia de Dios es necesaria para mí, para que yo viva, porque tu ley es mi delicia. Miren que una de ustedes habla acerca de esto. Porque tu palabra es mi delicia, recordemos. Porque tus estatutos, porque tus testimonios, porque tu ley, porque tu palabra, ella es mi delicia. O sea, ellas son mis delicias, inclusive dice así. Ellas son mis consejeras, mis consejeros. Tu palabra. Conforme, confirma y haz conforme. Quiero pedirles que me acompañen para profundizar mucho más en esto. Que me acompañen en la lectura de Génesis, capítulo 17, el versículo 19. Y lo que dice aquí este pasaje. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Esta es la promesa de Isaac. O sea, Dios, ahí en el Salmo, en Génesis 17, ya hemos hablado tanto de los salmos que me queda ahí con la referencia de los salmos. En Génesis 17, Dios le habla a Abraham. No será a través de otra. No, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Él te dará a luz un hijo. Ella te lo dará. Su nombre será Isaac, dice, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, y para sus descendientes después de él. Confirma tu palabra a tu siervo. Dios la confirma. Y Dios hace conforme a ello. Dios lo confirmaría. Sí, claro, aquí está confirmado. Y haría de conformidad a ello. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Que esa sea su oración a Dios. Confirma tu palabra a tu siervo y haz conforme. Veamos a 1 Samuel 7:25. Hablando de David. Ahora pues, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Miren que aquí aparecen los dos términos. Ahora, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo. Confírmala. Fue la oración de David. Para siempre. Y la palabra de Dios se confirma para siempre. Por eso la palabra de Dios es cosa firme. ¿Y cosa firme qué significa? La palabra de Dios confirma que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. O sea, sobre mi descendencia. Y luego dice, y haz conforme a lo que has dicho. Fue la oración. ¿De quién? Del siervo David. Recordemos que así le hablaba Dios a David. Así se refería a Dios a David. David, mi siervo. Pero aquí nuevamente, David lo
lo reitera. ¿Quién es Él para Dios? Confirma y haz conforme a lo que has dicho sobre tu siervo y sobre su casa. Vamos al primer libro de Crónicas, el capítulo 17, versículo 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Son las palabras de Dios para David concerniente a Salomón, su hijo. Confirma y haz conforme, le pediría David a Dios. Ahí en 1 Samuel 7, que se cumple obviamente por medio de Salomón. Pero no totalmente por medio de Salomón. Vamos a ver verdaderamente en quién se cumple esto. Y aquello lo cual Dios le dijo a Salomón, a David. Él, o sea, Salomón, tu hijo, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Pero por supuesto, ¿esto en quién se cumple? Se cumple es en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de Cristo es que se confirma y se hace conforme a su palabra. En otras palabras, sin Cristo, ojo con esto, aquí voy a afirmar algo drástico. La palabra de Dios no tiene sentido. La Biblia no tiene sentido alguno. Sería como cualquier otro libro. Seguramente sería el libro más respetado. Sería el mejor libro de lectura que jamás haya escrito hasta la fecha, y que jamás se ha escrito, inclusive frente a aquellos libros que todavía no se han escrito, sin duda alguna. Pero sin Cristo nada sería confirmado y nada sería de conformidad, nada. Esto se cumple en Cristo. Incluso esta promesa dada por Dios a David, de entre todas las promesas, la promesa dada por Dios a Abraham de tiempo atrás se cumple únicamente por medio de Cristo. La promesa dada por Dios a Abraham con respecto a su hijo Isaac se cumple por medio de Cristo. La promesa dada por Dios a David referente a Salomón, sí, claro, se cumple. Dice, y yo confirmaré su trono eternamente. Hemos advertido que se cumpliría con Salomón, pero no necesariamente. Claro, obviamente que es referente a Salomón. Pero se cumple es en Cristo y únicamente en Él. ¿En quién? En aquel que es el Señor de su vida, el Señor de su Señor, el Señor del siervo. Únicamente se cumple es en el siervo, por medio de Cristo. Se cumplió en David, sí. Se cumplió en Abraham y se cumple en usted. Dios confirma y hace de conformidad a su palabra por medio de Cristo. Porque en Cristo se cumple toda promesa. Y toda palabra se cumple únicamente por medio de quien es el centro de la Biblia, que es Cristo. Sin Cristo, nuevamente, la Biblia no tendría sentido. Recordemos a Saúl. Vamos a 1 Samuel 13:13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero dime si Dios confirma, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Desechó a Dios. Despreció, menospreció a Dios. Saúl, volviendo al Salmo 119, Saúl
No, él no elevó su oración a Dios diciendo, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos. Él no le dijo, guíame por la senda de tus mandamientos. Él no le dijo, porque en ella tengo mi voluntad. Él no le dijo, aparta mis ojos que no vean vanidad. Él nunca le dijo, avívame en tu camino. No. Solamente le dijo, sí, confirma tu palabra a tu siervo. Pero recordemos el versículo 38, aquí el Salmo 109, que te teme, porque él no tenía temor de Dios. Él nunca ocurrió eso en su vida. Por lo tanto, él actuó locamente, como tantos siervos de Dios que han actuado locamente. Y entonces dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. ¿Qué has hecho, Saúl? Y eso es lo que Dios le dice, ¿qué has hecho? A usted, si ese es su caso, vuelva nuevamente a Dios. Vuelva así como volvió tantas veces. Por lo menos un par de ocasiones me gusta que David volvió a Dios. Seguramente hubo muchas más. Hebreos 9:17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Cristo, clarísimo. Mediante la muerte de Cristo Dios confirma su palabra. Únicamente. Ahí está el testamento, quiere decir todas las promesas de Dios para mí. Pero se confirma únicamente con la muerte. Usted cuando escribe seguramente un testamento, ahí está el testamento, así se tenga poco, tenga mucho, escribe un testamento, escribe su voluntad, pero ese testamento únicamente se confirma es con la muerte y se ejecuta con la muerte. No más, mientras yo viva, por ahí dice la palabra de Dios también. Hay un par de pasajes también que ahí coadyuvan y amplía este tema de Hebreos 9:17. Entre tanto el testador vive, pues no, todavía el testamento no vive. El testamento vive con la muerte del testador. Por eso dice, pues no es válido, entre tanto el testador vive. Mediante la muerte de Cristo Dios confirma su palabra. Deuteronomio 28, versículo 1. Aquí a partir del versículo 1 inicia, bueno, consta de dos partes. La primera parte tiene que ver con aquella bendición de la obediencia. Veamos y miremos esta parte. Versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que me dice aquí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Él te exaltará sobre todas las naciones y vendrán todas estas bendiciones sobre ti, aquellas que vienen a continuación. Bueno, vamos a leerlas todas, solamente vamos a leer un versículo adicional. Pero dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es que yo vaya a detallar las bendiciones, no, ellas me alcanzarán. Yo voy tomando el camino por el cual me guía la palabra de Dios, recordemos, que Él me enseña. La palabra es que me guía por la senda, que ahí a mi camino, dice, y me alcanzarán. Miren lo que dice aquí. Una de aquellas bendiciones que me va a alcanzar, ¿saben cuáles? Dice, versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardáis los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Te confirmará Jehová. Esta es una de las tantas bendiciones de la obediencia. Te confirmará Jehová. Confirma y haz conforme. Confirma tu palabra a tu siervo y haz conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vamos a orar de esa manera a nuestro Señor. Señor y Dios, nos acercamos a ti en oración en este momento. Confirma. Dígale a Dios tu palabra a tu siervo y haz de conformidad a tu palabra a tu siervo. Y
Gracias, Señor, porque por medio de ti es que todo esto es confirmado. Y aquello que es confirmado, y toda palabra, y toda tu palabra se hace conformidad en mi vida. Todas tus promesas, Dios. Así como todas las promesas que tú le entregaste a Abraham, a David, a tus siervos, únicamente en ti, Jesús, es confirmada toda palabra. Y únicamente por medio de ti es que se puede hacer de conformidad a tu palabra. Gracias, mi Señor. Enséñame el camino. Guíame por la senda. Y aviva mi camino, Señor. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la senda? Aquella, oh Dios, que tú me das por medio de tu palabra. Porque ahí está mi voluntad, mi Señor. Gracias, mi Señor y Dios, por tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos, sobre quienes has confirmado y has hecho y seguirás haciendo de conformidad con tu palabra, con cada uno de estos tus siervos y con cada una de sus casas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor póngale me gusta antes de despedirse y comparta este programa con otros, si ve que puede ser edificante también para otras personas. Mañana los espero nuevamente aquí en Abre los Cielos. No olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia, con la temática aquí del Salmo 119. Les anticipo el título: Acuérdate. A los espero. Dios los bendiga.